tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, acá terminando de colocar cerámicas, donde estuvimos haciendo desagües, limpiando las herramientas, para que, bueno, siempre el material que sobra, hacemos un poquito de pisito ahí en algún lugar. Generalmente hago abajo de la canilla, pero para poder lavar las herramientas en este momento no lo estoy haciendo así. Igual acá tengo un balde. Las herramientas, como digo en cada video, como suelo sugerir, ustedes saben lo que quieren. Límpenlas cada vez que las terminan de usar. En cemento. Si fuese tierra, bueno, no hay demasiado problema, pero cemento tampoco, el tema es la cal. Hay cucharas, palas, que verdaderamente se dificulta el doble el usarlas, el utilizarlas. A veces uno va a un domicilio, no llevó su pala, producto de que no pensó que era necesario, pide una pala prestada y tiene kilos y kilos de cemento. Bueno, yo me tomo el trabajo de limpiarla, a veces le tengo que pasar la moladora para sacar varios kilos de cemento viejo, pero la importancia de limpiar las herramientas en cada oportunidad es fundamental. Parece que vamos a tener un retorno al taller con lluvia, pero bueno, hay que ir con cuidado con la moto esta porque cacao de pobres. Después la lavo bien con nafta, ustedes saben, la aceitamos, la lubricamos como hacen los chetardos. No doy nombres, que nadie se sienta tocado porque no estoy dando nombres. Los chetardos que la mantienen con aceitito. Estas son para trabajar. La cinta métrica no se puede lavar, obviamente. Hojita de sierra. Disco de corte, tapa de media y cortafierro, sí, se puede lavar. Y vamos a limpiar el cacao de cobre. Esto tómenlo como un elemento más. Las tapas, tapones, tapitas, busca reducción, todo lo que puedan tener siempre va a ser útil. Es mejor tenerlo de más que no tenerlo.
balde. Yo los trato como una herramienta más. Los lavo, los limpio. Bueno. Nos vemos en la charlita.